Las actitudes de nuestro Señor Jesucristo son el mejor ejemplo de vida. En el Salmo 50 y en el verso 5 dice: Júntenme a mis santos, los que han hecho pacto conmigo con sacrificio. El Señor está juntando de todos los pueblos y de todas las naciones a todos los que son suyos, los que al igual que Él han hecho un pacto con Dios con sacrificio. Y es que las actitudes de nuestro Señor Jesucristo son nuestro mejor ejemplo de vida cristiana. Pues nuestro Señor Jesucristo tuvo una positiva disposición para hacer todas las cosas como debían de ser hechas y por iniciativa propia. Pues estando en los cielos, Él le dice al Padre: Padre, ofrenda y sacrificios por el pecado no te agradan. Prepárame entonces un cuerpo y yo voy a la tierra y hago tu voluntad. Esa es la primera actitud cristiana, la disposición para hacer la voluntad del Padre. Qué tan diferente esa actitud a la de muchos seres humanos que ni mandándoles a hacer las cosas tienen voluntad para hacerlas. Y si alguno hace lo que le toca que hacer, lo hace de mala gana. Pero la Biblia dice que Dios da gracia a los de buena voluntad. La segunda actitud ejemplar de nuestro Señor Jesucristo es el amor por la justicia y el aborrecimiento por la maldad. Pues dice en el libro de Hebreos que el Señor Jesús dijo: el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Y el resultado de esa disposición, esa buena actitud, hacer la voluntad del Padre con agrado, es lo que le dio como resultado a Jesús que fuera ungido como Dios por Dios. El que quiera ser consagrado para Dios. Todo hijo, toda hija de Dios que quiere tener la unción y la consagración de Dios en su vida, tiene que, al igual que Jesús, tener la actitud de amar la justicia y aborrecer la maldad. Pues dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede al mismo tiempo hacer lo bueno y participar de lo malo. Pues San Pablo enseñó diciendo que no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. El que quiere ser cristiano tiene en Jesucristo el mejor ejemplo: buena voluntad para hacer lo que agrada al Padre y buena voluntad para aborrecer el pecado y amar la justicia. Pero el Señor Jesucristo también nos da un ejemplo de una muy buena actitud cuando dice en el libro de Colosenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no buscaba lo suyo propio, sino también lo de los demás. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se empobreció para enriquecernos a nosotros. Él no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros podemos buscar lo nuestro, pero sin olvidar buscar también aquello que pertenece, que conviene y que necesitan a los demás. No podemos pensar egoístamente en nosotros, tenemos que pensar como pensó y piensa nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo piensa en el bienestar de todos nosotros. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, preocuparnos por nuestro bienestar y preocuparnos por el bienestar ajeno. La última actitud que quiero compartirles hoy
ejemplar de nuestro Señor Jesucristo como modelo de vida para nosotros es esa actitud paciente y necesaria que tuvo el Señor Jesucristo durante toda su vida para hacer la obra de sacrificio en Dios. Desde que el Señor Jesús tuvo conciencia de la obra que Dios le había dado para hacer a los 12 años, cuando dijo: no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tuvo la paciencia durante 18 años de preparación antes de salir al ministerio. Nosotros tenemos que tener esa misma disposición para tener toda la paciencia que sea necesaria para hacer la obra que Dios nos ha encomendado, sin importar que tantos obstáculos se presenten en nuestra vida. El Señor Jesús a los 30 años salió a hacer la obra de llevar el evangelio a los pobres, de dar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón. Y lo hizo sin desmayar, aunque muchas veces fue rechazado, pues dice la Escritura que ni aun sus hermanos creían en él. Y aún los de Galilea decían con desprecio: ¿no es este el hijo del carpintero? O los de Gad que le dijeron: vete de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud, pues el Señor Jesucristo no se desanimó en su obra, y si en un lugar no lo recibían, se iba a otro. Y asimismo nos enseñó a sus discípulos que vamos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y si en algún lugar no nos reciben, sacudimos el polvo de nuestros pies y nos vamos a otro lugar donde sí nos reciban. El Señor Jesús tuvo toda la paciencia por 20 años para hacer su obra de sacrificio, aunque fue menospreciado. Porque el profeta Isaías dice que fue menospreciado, fue visto como alguien sin importancia. Nosotros no buscamos grandeza, no importa que seamos menospreciados, pues la Biblia en Hebreos dice que aquellos que no son dignos de este mundo son menospreciados por los hombres. Pero lo importante es tener la actitud para hacer la obra de Dios en medio del rechazo y con mucho sacrificio. Pues dice el Salmo 55:5: juntarme a mis santos, a los que han hecho pacto conmigo con sacrificio. Así que te animo, hermano, a que sigas en la obra del Señor. No dejes de congregarte, no dejes de enseñar, no dejes de dar el testimonio de nuestra fe.